Esta derivada es la que me abre la puerta para demostrar la fórmula de la derivada del arco seno, arco coseno y arco tangente. Como inversar de las funciones. Exacto. Esto demuestra que la derivada de una función, esto demuestra que la derivada de una función es la recíproca de la derivada de la función inversa a la función. Es la recíproca de la derivada de la inversa de la función. Repito toda la frase. La derivada de una función es la recíproca de la inversa, perdón, de la derivada de la función inversa a la función. ¿Está? Y cuando uno habla de recíproca, habla de 1 sobre. Eso quiere decir recíproca. Invertir la fracción. Por eso yo hago siempre hincapié en la diferencia entre la función inversa y la inversa de la función. ¿Sí? ¿Sí? La derivada de la función es la recíproca de la derivada de la función inversa a la función. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta esto, podemos escribir o hacer la fórmula de la derivada de la función arco seno. Si yo tengo que y es igual al arco seno de x, su función inversa, x es igual al seno de y. Recién demostramos de que y' era igual a 1 sobre x'. Entonces, aplicando esa fórmula, y' es igual a 1 sobre la derivada del seno de y. La derivada del seno de y es coseno de y. Muy bien. Usando la trigonometría, sabíamos que el seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es igual a 1. Por lo tanto, despejando el coseno de y, llegamos a la conclusión que es la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Si sustituimos esto acá, me quedaría entonces que y' es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y, pero seno de y es x. Entonces llegamos a la conclusión de que y' es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esa es la fórmula que el estudiante va a utilizar en el práctico para hacer la derivada del arco seno. Acá hay que aclarar que esto es cierto siempre y cuando mi dominio sea menos 1, 1 y la imagen sea menos pi sobre 2, pi sobre 2, donde en ese lugar la función arco seno tiene inversa, si no, no tendría inversa. ¿Ya? Y ahí el estudiante puede darse cuenta que por qué el dominio tiene que ser menos 1, 1, si no, esto no tendría sentido, porque si yo tomo un valor de x mayor que 1, me quedaría un número negativo y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. O sea, que ahí está la explicación también porque es necesario que se cumpla. Y siempre es así lo con una función. Siempre el primer conjunto es el dominio y el segundo conjunto la imagen. Si nosotros en vez de tener x hubiésemos tenido u, donde ya el estudiante sabe que es una función de x, si yo tuviera que y es igual al arco seno pero de u, entonces la primera derivada sería u derivado sobre 1
sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Ahí tiene el estudiante las dos fórmulas que va a utilizar. Una en el caso que sea arco seno de x y otra en el caso de que sea arco seno de u, donde u ya no es x, sino es una función de x. Eso ya lo vimos cuando vimos función compuesta, que podíamos tener x o una función de u. Bien, de la misma manera podemos demostrar el arco seno. largo coseno, que no hay mucha variante, inclusive cuando uno integra, porque en la integración, ya nos adelantamos, es el proceso inverso, o sea que al estudiante le da esto y él obtiene esto. Entonces va a darse cuenta que cuando integra algo parecido a esto, puede escribir cualquiera de las dos fórmulas, puede escribir arco seno o arco coseno. ¿Por qué? Porque sucede algo similar. Si yo tuviera que ir es igual al arco coseno de x, entonces x es igual al coseno de y. ¿Bajo qué situación? El dominio otra vez tendría que ser 1 menos 1. Y la imagen sería ahora entre 0 y pi. Ahí tienen el arco coseno, tiene su función inversa. Si no sucede eso, no tendría función inversa porque no cumpliría con la condición de inyectiva y sobreyectiva. Bueno, entonces partiendo otra vez de lo mismo, que y es igual, y derivado, perdón, es igual a 1 sobre x prima, entonces esto me quedaría que y' es igual a 1 sobre la derivada de x, y la derivada de x era menos seno de y. O sea que en definitiva esto me quedó menos 1 sobre seno de y. Usando la misma aplicación que hay acá, o sea la relación pitagórica, donde el estudiante diría que seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es igual a 1, entonces despejando el seno de y, llega a la conclusión que es la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de y. Si yo reemplazo esto acá en el ejercicio anterior, esto me quedaría menos 1 sobre, y en vez de poner seno, voy a poner 1 menos coseno cuadrado de y. Pero coseno de y era x, entonces llegamos a la conclusión de que y' es menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y ahí el cliente se da cuenta que las fórmulas son similares, con la única salvedad que una es positiva y la otra es negativa. Y en el caso de que el loco tuviera que derivar el arco coseno pero de u, entonces esa fórmula que tiene que usar el estudiante sería menos u derivado sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Fíjense que al tener ambas el mismo dominio sucede lo mismo que el denominador. El estudiante tiene, yo sigo con lo mismo. Hoy esta mañana se borró bastante esto. Esta vez cargué con tinta de acá de la facultad. ¿Y la tinta? ¿Eh? ¿Será la tinta? Sí, la otra vuelta el problema que tuve era mi tinta. Capaz que todavía no terminó de secarse. Y acá no la puedo borrar tampoco. ¿Quiere que traiga alcohol, algo? ¿Eh? ¿No era permanente la tinta? No, sí es la de acá. ¿Y si pruebo con otro? No es borrador. No, ya tuve problemas hoy a la mañana, di clase porque una de las profesoras está mal de salud y tenemos que reemplazarla. Y tuve que borrar
Y ya me costó borrar. Y ahora lo cargué recién porque ya me quedé sin tinta encima esta mañana. Y lo cargué recién. ¿Quieres que vaya a traer alcohol? No, espera loco, si. No, no voy a escribir más con eso, voy a borrar. Borrar se puede borrar. Voy a hacer fuerza. Por ahí si queda algún pedazo, Voy a dejar la palabra derivada que la usan muchas veces. Derivada de la función. derivada, Así ahorramos. El otro día tomando el examen me enteré que yo doy los miércoles a la mañana doy clase acá. Y los miércoles a la tarde daba una profesora que viene a las 2 de la tarde, no sé para qué. ¿Para qué? Materia. No, ¿para qué carrera? Sí. O a la noche, no sé dónde. Pero cuando ella llega está toda la documentación hecha. O capaz que la de usted, que ella da clase de noche. Y entonces no. Aprovecha esa Aprovecho, sí. Dice que se fue tanta desprolijidad, tanta prolijidad, dice, así que desperdiciar, así que dejo lo gráfico, dejo todo. Porque ella da clase con PowerPoint, con la portugués. Bueno, Yo no puedo dar clase. Si doy clase así, en 3 clases terminamos toda la materia. Y claro, porque yo demoro en copiar, ¿no? En esto. Ahora me demoro en borrar. Antes me escribía, ahora me demoro en borrar. No sé qué le habrá pasado. el borrador system. Esto con la tiza no pasa, ¿no? Esto con Cristina no pasaba. Esto con Cristina. Le tocó el corazón al profe. Se acuerden el domingo, bro, si no lo voy a buscar a casa cada uno de ustedes. No vengan más. Van a cruzar con la piola. Bueno. Hermoso. Derivada del arco tangente. Si un día le muestro a este, yo miro un físico Lewis en inglés, un norteamericano, que es todo con pizza. Lewis, todo pizza, pero Yo le tiene dije, como 4 eso pizarrones. le abre la puerta para esto. Este se cae. No, se vuelve loco. Se vuelve loco, empieza a putear todo. Tráela ahí acá. 2 mangos, ¿sabes cuánto? Derivada del arco tangente. Bien. Tenemos que y es igual al arco tangente de x. Entonces x es igual a la tangente de y. Eso se da bajo alguna circunstancia porque el dominio tiene que ser desde menos infinito hasta infinito, y la imagen va a ser de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. En realidad no debería ser así, tendría que ser un intervalo abierto. Lo vamos a poner abierto. Pero a pesar, uno escribe un ángulo grande, la máquina le devuelve pi sobre 2. O sea que, por ejemplo, ustedes ponen arco tangente, qué sé yo, de 10.000 y la máquina le va a dar, siempre hablando en radian, le va a dar ya directamente el valor de pi sobre 2. Pero no sería así porque tiene asíntota, o sea que nunca llegaría a pi sobre 2 ni a menos pi sobre 2. O sea que lo ideal es describirlo entre el abierto, exacto. Bueno, y acá lo mismo, y' es igual a 1 sobre x', entonces esto me quedaría que y' es igual, nosotros clases pasadas demostramos la derivada de la tangente que era secante cuadrado de y, entonces le escribo secante cuadrado de y. Pero no puedo, si yo tengo la función es y, no puedo dejar el resultado con y. Entonces tengo que buscar una equivalencia trigonométrica que me permita escribir esto de otra manera. Y hay una equivalencia trigonométrica que dice que la tangente cuadrado de y más 1 es igual a la secante cuadrado de y. Esa equivalencia trigonométrica nace también de la relación pitagórica y ahí ya está todo dicho. Entonces, vamos y reemplazamos, me queda que y' es igual a 1 sobre
Tangente cuadrado de I. tangente cuadrado de I más 1, y como tangente de I era X, entonces me queda que I' es igual a 1 sobre X al cuadrado más 1. Esa es la derivada del arco tangente, muy sencilla, es la derivada de aprendérsela. Y en el caso de que tuviéramos arco tangente de U, aplicando la regla de la cadena o la función compuesta, me quedaría U' sobre 1 más U cuadrado, o U cuadrado más 1 es exactamente lo mismo. Ahí tienen ustedes la derivada del arco tangente. Yo ya les dije la vez pasada que es importante que tengan una buena tabla de fórmulas. Cuanto más completa mejor, cuanto más ejercicio hagan mejor, aunque sean funciones que no le toman, por ejemplo, la del seno hiperbólico, la del coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica. Hay una que son las inversas que se llaman argumentos seno hiperbólico, no aparecen en la guía de trabajo práctico de ustedes, pero sí en la guía mía, por ejemplo, o en algún libro, y es importante que sepan, cuanto más deriven, mejor es. Bueno, ¿alguien me puede decir si vimos derivación logarítmica del libro de hoy? No vimos. No. De producto vimos, logarítmica no. Sí, del logaritmo, sí, logarítmica. Por eso, una cosa es la derivada de la función logaritmo y otra cosa es derivación logarítmica. La derivación logarítmica es un método. Bueno, vamos a escribir algo después del título. Pongan como título entonces derivación logarítmica. ¿Listo? Es un método que permite hacer más sencillas las derivadas. Es un método que permite hacer más sencillas las derivadas. Utilizando la función logaritmo natural, utilizando la función logaritmo natural, entre paréntesis ln, y sus propiedades. Punto aparte. El método consiste en aplicar logaritmo natural. El método consiste en aplicar logaritmo natural a ambos miembros de la función a derivar. En aplicar logaritmo natural a ambos miembros de la función a derivar. Y luego aplicar las propiedades de los logaritmos adecuadas al ejercicio. Las propiedades de los logaritmos adecuadas a los ejercicios. Lo que vamos a hacer es, primero justamente, escribir las propiedades de los logaritmos, cosa que el estudiante por ahí, a lo mejor seguramente la haga escribir.
Estas propiedades son para cualquier base, pero nosotros en el caso de las derivadas siempre usamos logaritmo natural. Pero las propiedades que voy a escribir es para cualquier base. Entonces tenemos, la primera propiedad dice que el logaritmo en base A de m por n, esto puede ser igual al logaritmo en base A de m más el logaritmo en base A de n. Entonces fíjense que si yo tuviera que derivar un producto, termino derivando una suma, que es mucho más fácil que la del producto. La segunda propiedad dice que el logaritmo en base A de m dividido n, esto es igual al logaritmo en base A de m menos el logaritmo en base A de n. La tercera propiedad dice que el logaritmo en base A de m a la n es igual a n por el logaritmo en base A de m. Y la cuarta, es algo parecido al anterior, dice que el logaritmo en base A de la raíz enésima de m es igual a 1 sobre n por el logaritmo en base A de m. Existen algunas propiedades más, pero si algún estudiante las quiere conocer, lo que hacer es recurrir y buscarlas, pero son estas las que nosotros normalmente aplicamos y usamos. Bien, entonces, en función de eso, vamos a utilizar la derivación logarítmica. Y la derivación logarítmica nosotros la usamos solamente en un solo caso. En el caso de que la base y el exponente dependan de x. Es decir, que sería este caso. Y es igual a u a la b. Existe la fórmula de u a la b, pero es más fácil derivar en forma logarítmica. Y de hecho tengan cuidado porque a veces en los exámenes le van a pedir el enunciado diciendo lo siguiente: halle la derivada de la siguiente función aplicando derivación logarítmica. Entonces no vale que el loco se aprenda de memoria la fórmula, tiene que hacer el proceso de derivación logarítmica. Y el proceso de derivación logarítmica consiste en aplicar logaritmo natural, como dice la leyenda que más se le hizo escribir, a ambos miembros del ejercicio. Ahí aplicamos. En el segundo miembro, el estudiante puede aplicar una de las 4 propiedades que Massa le escribió ahí, y la propiedad que va a aplicar es justamente la tercera, y esto le va a quedar así: b por el logaritmo natural de u. Entonces el estudiante ya está en condiciones de derivar, y entonces escribimos acá: derivamos, y sería lo siguiente. Nosotros demostramos que la derivada del logaritmo era u derivado sobre u. En este caso, como tengo i, es i' sobre i. Y esto es igual. En el segundo miembro tiene la derivada de un producto, que sería la derivada del primero, que sería b derivado por el segundo sin derivar, más b sin derivar por la derivada del logaritmo de u, que es justamente u derivado sobre u. Como lo que yo estoy buscando es i', el estudiante despeja y dice que i' va a ser igual a b derivado por logaritmo natural de u más b por u derivado sobre u. Todo eso que multiplica ¿quién? Ahí. Pero ¿y quién era? U a la b. Ahí tiene el estudiante el procedimiento analítico que debe utilizar para hacer la derivación logarítmica. Obviamente que cada vez que va a tener que hacer una derivada de esta característica y le piden derivación logarítmica, tiene que hacer todo este trabajo. Eso se conoce con el nombre de derivación logarítmica. ¿Y cuándo lo utilizamos? Cuando tanto la base como el exponente dependen de x. Si no, no tiene sentido hacer ¿algún ejemplo? Sí, espera que primero voy a Vamos a borrar. hacer otra derivada. ¿De logarítmicas? No. Sí, aprovechando esa derivación, Ah, para ver los 4 casos. vamos a hacer la exponencial. No, ahora le voy a mostrar algo.
tarde. Bueno, No tarde. el caso de la derivada de la función exponencial es el caso que el loco tuviera a la x. Y esa es la función exponencial. Donde a tenía que cumplir algunos requisitos. A tenía que ser mayor que 0 y además tenía que ser distinto de 1. Bajo esas circunstancias estábamos en presencia de una función exponencial. Si el estudiante aplica logaritmo natural a ambos miembros, esto le queda y' sobre i y es igual, vamos a aplicar logaritmo natural primero. Logaritmo natural de i es igual al logaritmo natural de a a la x. Entonces esto me quedaría logaritmo natural de i es igual a x por el logaritmo natural de a. Entonces derivamos, me queda i' sobre i, esto es igual, la derivada de x1, o sea que directamente me quedó el logaritmo natural de a. Por lo tanto, i' va a ser igual a i, que era a a la x, por el logaritmo natural de a. Tiene la derivada de la función exponencial, es a a la x por el logaritmo natural de a, o sea que es la base. El caso especial es el caso de que yo tuviera e a la x. Si yo aplico la fórmula que recién demostré, i' sería e a la x por el logaritmo natural de x, y la clase sabe que el logaritmo de un número que coincide con la base siempre vale 1, y ahí queda demostrado entonces que la derivada de a a la x también es a la x. Es la única función cuya derivada e integral es la misma. O sea que la derivada de a a la x es a la x y la integral de a a la x también es a la x. Y en el caso que yo tuviera a a la u, la primera derivada es u derivado por a a la u por el logaritmo natural de a. Y en el caso que el estudiante tuviera e a la u, la primera derivada es u derivado por e a la u. Ahí tienen entonces los 4 casos. En el caso que tengamos a la x, e a la x y a la u y e a la u. Acuérdense que cuando yo escribo u, estamos hablando de que es una función de x. Ya no es la x que está sobre a. La ventaja de saber las propiedades del logaritmo. ¿Por qué? Porque más se le va a mostrar, por ejemplo, un ejercicio de esta característica. Logaritmo natural de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Es un ejercicio extremadamente fácil si el loco sabe las propiedades del logaritmo. Si no la sabe, él va a poder hacer la derivada, pero le va a resultar un poco más complejo. Yo le voy a hacer la derivada que haría cualquier estudiante que no sepa las propiedades. Y después le voy a hacer sabiendo las propiedades, y ustedes van a poder notar la diferencia que hay sabiendo las propiedades y desconociendo las propiedades. Si el loco no conoce las propiedades, él dice, esto es logaritmo natural de u. Y logaritmo natural de u, la derivada de esto, era u' sobre u. Entonces el loco tiene que derivar esto que está entre paréntesis y dividirlo por lo mismo. Y derivar lo que está dentro es un cociente. Entonces el loco dice, bueno, un cociente. Entonces el loco se prepara para hacer eso. O sea que hace doble el cociente. Acá voy a hacer u' y acá voy a hacer u. O sea que el loco ya escribe u acá y lo escribe de esta manera. Entonces ahora se preocupa por hacer la derivada de u. La derivada de u dice, la derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, menos la fórmula del cociente, x cuadrado menos 1 sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x, por el denominador al cuadrado, que sería x al cuadrado más 1, todo eso al cuadrado. Bueno, si tiene idea del álgebra, el loco ya puede simplificar esto con esto. O sea, si no tiene,
le va a costar. Pero lo ideal, Massa siempre piensa de que el loco es Gardel haciendo estos tipos de trabajo. Acá hace distributiva al estudiante, le quedaría 2x al cubo más 2x. Acá le queda menos 2x al cubo más 2x. Esto lo escribo acá en el denominador, o sea que me quedaría así, x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Acá hay cosas que se pueden cancelar, es decir que la respuesta final del problema son 2x más 2x son 4x, y en el denominador el loco se da cuenta que tiene una suma por una recta, eso es una diferencia de cuadrados, le quedó x a la cuarta menos 1. Esa es la derivada de la función. O sea que mucho riesgo de error, porque hay muchas cosas para hacer, un signo mal puesto, ya está mal el ejercicio. Bueno, eso haría un alumno ordinario, o sea que no tiene ni la más pálida idea de las propiedades de los logaritmos, y entonces el loco le resultó, y hizo igual la derivada, está mal, pero le costó un poco más de trabajo. En cambio, el estudiante que es de Massa seguramente sabe la propiedad del logaritmo y dice, bueno, este ejercicio que está acá, yo no lo voy a escribir de esa manera, entonces el loco dice, eso va a ser igual. Si el loco tiene el logaritmo de un cociente, él arresta los logaritmos. Entonces el loco dice logaritmo de x cuadrado menos 1 menos logaritmo de x cuadrado más 1. Entonces ahora deriva el loco. Y esto es u derivado sobre u, o sea le queda 2x sobre x cuadrado menos 1. Porque es u derivado sobre u. Y esto le queda menos, otra vez 2x sobre x cuadrado menos 1. O sea que la derivada terminó ahí. La derivada ya está lista. ¿Ya? Pero el loco me dice, bueno, pero no llegamos a esto. Bueno, ¿vos querés llegar a eso? Entonces ahora sí, va a tener que buscar un común denominador, que van los dos. Y entonces ahora hace esto dividido esto, le queda esto es más, le queda esto, acá es más. Le queda esto, entonces me quedaría 2x que multiplica x cuadrado más 1, menos, esto dividido esto le queda el otro, o sea 2x que multiplica x cuadrado menos 1, y fíjense, esto que está acá, es lo que ustedes tenían acá, ¿ven? Parecido, ¿ven? Que siendo la distributiva, y ahí ya llega la solución esta de acá. O sea, el resultado de esto es 4x sobre x cuadrado, perdón, x a la cuarta menos 1. Pero si a mí me pedían derivar, acá terminó la derivada. Y yo ahí tranquilamente puedo hacer una segunda derivada mucho más fácil que hacer una segunda derivada. ¿Está? O sea, ¿a dónde está la habilidad del estudiante? En saber aplicar las propiedades del logaritmo. ¿Está? A veces eso te abre, por eso yo siempre digo que derivar es una técnica. O sea, cualquiera deriva con la tabla, pero si es mucho más cómodo derivar. Por ejemplo, porque encima ustedes son fantásticos para enredarse ustedes solos nomás con los ejercicios. Y eso es porque es por falta de gimnasia nada más, porque si el loco tiene práctica, de tanto hacer ejercicio, él solo se va a dar cuenta cuál es la forma más cómoda de hacer un ejercicio. Y fíjense. Veo que siempre nos piden llegar a la misma expresión. Sí. Eso, sobre todo, dicen que es para poder hacer una segunda Claro, derivada. exacto. En ese caso, las dos son bastante fáciles. Elegimos cualquiera de las dos nomás. O sea, viste que hay dos. Claro, para mí es mucho más cómoda esta, con la única salvedad que acá tenés que aplicar 2 veces la del cociente y acá aplicar una sola vez la del cociente. O sea que no sé cuál sería más cómodo para hacer la segunda derivada. Eso ya que digo, así como está no hay la mínima expresión. La mínima expresión sigue siendo esta. Bueno, pero por ejemplo, este es un ejercicio que aparece muy a menudo en situaciones, por ejemplo, de buscar el máximo y el mínimo, y el loco tiene una situación como esa. Y dice, bueno, voy a aplicar la derivada al cociente. Si aplicar la derivada al cociente, le da lo mismo, pero le resulta mucho más incómodo que hacer esto. Cuando el numerador es una constante, no hace falta aplicar cociente. Inclusive ese mismo ejercicio, vos al loco lo escribí así porque ha pasado y hace cociente, ¿me entendés? Eso no es cociente. Eso el loco lo que hace es escribir un medio x al cuadrado más un medio
Y esta, la derivada de eso, es x. Fíjense lo fácil que era la derivada. ¿Me entendés o no? Y el loco se iba a mandar un cociente que iba a llegar a x, se hace bien las cosas. ¿Pero por qué? Porque cuando hace la derivada del 2, ¿qué ponen? 2. Y no es 2, es 0. Y ahí se elimina todo. Entonces ya ahí ya te estás dando cuenta que no era lo lógico. Lo lógico era hacer esto. La derivada de esto que está acá arriba es menos 2 por x cuadrado más 1 a la menos 2 por la derivada de lo adentro que vale 2x. Después arreglo el ejercicio como me quedó. Pero esa es la mejor manera de derivar. Por eso entonces insisto en esto. Cuando se dediquen a derivar, busquen la mejor técnica para derivar. ¿Entendés o no? Entonces, ninguna de las dos casos es cociente. Y el loco lo deriva como cociente. Y el loco me dice, no, bueno, pero fíjate que esto me quedó así, menos 4x sobre x cuadrado más 1. Vamos a suponer que el loco deriva esto como cociente. Entonces esto que está acá, lo deriva como cociente y dice, y' es igual. La derivada de 2, 0. Más a 0, dijo. Por el segundo sin derivar. Menos 2 sin derivar por la derivada de esto que vale 2x. Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces, esto ni lo escribo. ¿Y qué me quedó? Menos 4x sobre x cuadrado más 1. Perdón. Todo elevado al cuadrado. Y fíjense. Entonces, acá hay mucho más riesgo de error. Primero porque te puedo asegurar que de 10 locos le pregunto cuánto vale la derivada de 2. Si vos le preguntás cuánto vale la derivada de 2 sola, ¿sí? Le va a contestar 0. Ahora, si vos le decís, haceme la derivada de eso como cociente, cuando hace la derivada de 2 te pone el 2. De 10 personas, 11 te hacen eso. ¿Entendés o no? ¿Por qué? Porque está tildado, ¿me entendés? Porque el loco no sabe lo que está haciendo. Entonces, lo único que te lleva a no equivocarte es la gimnasia. Por eso más insiste, cuanto más ejercicio ustedes hagan, mejor. Y no los ejercicios de la guía, porque me canso de decir, esa guía es una porquería, ¿entendés? Porque no tiene ejercicio para hacer. Primero porque el tipo que está acá te hace todos los ejercicios de la guía. ¿Qué va a hacer? ¿Los mismos ejercicios de nuevo? No, te metí a tu casa, busca un libro que tenga respuesta, entonces vos solo te controlás. Y bueno, y hoy con las aplicaciones también te podés controlar, porque vos ponés el ejercicio en la aplicación, le pedís que te derive, y en la aplicación te la deriva y vos tenés que llegar al mismo resultado. Y después hay otra técnica, porque en mi época no había esa porquería que ustedes tienen. De pedo teníamos teléfono público, ¿me entendés o no? O sea que se andaba porque estaba todo destrozado, ni cable, nada, el coso no tenía nada porque le choreaban las monedas, todo. Un desastre, ¿me entendés o no? Entonces, ¿de a dónde íbamos a mirar? Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros? Porque esto se inventaba cualquier cosa, ¿me entendés? Porque seguramente otro lo hacía, pero yo nunca encontré que un profesor me diga, vos, si vos querés saber que esto está bien, hacé esto. Entonces, ¿qué hacía Massa para saber que el ejercicio que hizo estaba bien? Vamos a suponer que yo hago el ejercicio este que está acá, y como animal que soy, yo no le puse el 2 acá, no le puse el 0 ahí, le puse un 2. Entonces esto me quedó 2x cuadrado menos 4x, me quedó así, 2x cuadrado menos 4x más 2. Todo sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Eso puse yo en el examen, ¿me entendés? Y encima lo tildo así para que el tipo diga, no, ni corrija más acá. Pero sé que está bien, ¿entendés? No, mirá qué lindo que me quedó. Este es el verdadero resultado y esta es la asquerosidad que hicieron. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el verdadero valor? Entonces, lo que tiene que hacer es reemplazar la x por un valor cualquiera en el ejercicio de ustedes y en el verdadero resultado. Si le da lo mismo, está perfecto. Si le da cualquier cosa, está horrible. Entonces empezar a controlar que es tu ejercicio, porque es muy difícil que un libro, porque el libro está recontra controlado, está controlado porque el tipo que lo hizo, ese tipo que lo hizo se lo dio a otro monstruo, le digo, loco, controlame el ejercicio para ver si está bien hecho, lo controla, después ese se lo da a otro, y así sucesivamente tiene un control. Hay errores igual, pero de cualquier manera está recontra controlado. Entonces, ¿qué hago? Busco un valor fácil para reemplazar. ¿Cuál sería el valor fácil para reemplazar el loco? 0, muy bien. Entonces el loco reemplaza por 0, ¿qué le queda acá? Duquesa sobre 1, esto es duquesa. ¿Entendés o no? Y el verdadero resultado lo reemplazás por 0 y ¿qué te dio? Infinito. No, qué infinito. 0 sobre 1, ¿cuánto? Sobre eso. 0. Indeterminado. 0 igual que 2, no, esto está horrible. ¿Entendés? Porque ya a mí me dolía el ojo poner 2 ahí en el 0. Entonces ahí se da cuenta que el tipo hizo mal.
¿qué tiene que hacer? Un bollo con el papel y empezar de nuevo, ¿entendés? Hasta que te salga y vos descubres el error. Lastimosamente, el único estúpido es el hombre que comete el mismo error 754 veces. ¿Entendés? Se casa como 5 veces, sabiendo que con una ya es suficiente. ¿Qué va a probar? ¿Me entendés? Entonces se vuelve a pasar. Si le va mal, se vuelve a pasar. Es positivo, es positivo. Bueno, entonces, ¿Qué me está queriendo? en cambio, el otro animalito no, ¿me entendés? Eso es lo que nos diferencia, los otros sí son más inteligentes, no cometen los mismos errores. Nosotros, entonces, ¿vos qué hacés cuando te equivocás? Mirá dónde te equivocás. Entonces, la próxima vez no te podés equivocar en ese mismo lugar, ¿entendés o no? Y así es un aprendizaje. O sea, después ya te puedo tener otro error, pero de otro tipo, no del mismo error. Si tenés el mismo error otra vez y en el mismo ejercicio, ahí al toque nomás, y fíjate si podés cambiar de carrera, ¿entendés o no? Porque evidentemente ingeniero no hace nunca. Porque evidentemente tenés un problema, está equivocando siempre la misma cosa. Entonces eso es lo que tenemos que lograr cuando nosotros estudiamos. Entonces se tienen que hacer media culpa, o sea, decir, no puedo ser tan estúpido, ¿entendés? O sea, equivocarme otra vez en el mismo lugar, ¿entendés? Entonces, pero tienen que estudiar, porque no hay otra, no hay magia en esto, ¿entendés? Porque yo no encontré ningún tipo que haciendo 2 ejercicios de derivada derive cualquier cosa. No existe eso, ¿entendés? Capaz que Newton, que creó él todo eso, entonces él así, le daba cualquier cosa y le hacía. Pero además no existen, tenés que hacer un montón, porque ustedes pensarán, no, y eso es lo único que puede hacer, más mentira. ¿Sabes cuántas derivadas yo llevo hechas? No sé, debo tener 3.054.000 de derivadas, ¿entendés o no? Porque si cada vez que doy clase invento una derivada para hacer, me voy a mi casa, o invento otra para explicarle a otro nabo que tengo que enseñarle, y me repudro a hacer derivadas, ¿entendés o no? Te traen esas guías majestuosas que te traen, viene, yo estudio en la... ¿Cómo es? La universidad. Sí, de ahí de San Andrés. Eso que creen que son ahí, ¿entendés o no? Bueno, encima no le dejan usar calculadora, nada, no sé qué creen que son los tipos de... Entonces, te traen esos ejercicios supersónicos y vos te ponés a hacer, hoy te los preparás, los locos, y andan bien. Cuando yo los preparo, los locos funcionan. Pero yo te digo, ¿y estos tipos de dónde lo hacen? Y vos decís, ¿qué estudiás? Y estudian para el licenciado en política, ¿me entendés? Entonces yo, ¿para qué querés saber la derivada de E a la recontra X, ¿me entendés? Sí, porque le ponen E elevado a la raíz cuadrada, y soy... ¡Oh, está loco! ¿Me entendés? Están todos locos. Bueno, entonces, si vos no practicás, nunca vas a hacer una derivada de algo, de nada. La única derivada que podés hacer es la de X, ¿me entendés o no? Yo siempre le aconsejo eso a los pibes que hagan ejercicio. Porque la teoría es importante. Pero vamos a suponer que vos estás haciendo la demostración de la derivada del producto. La aprendiste y ya está. No la ves más, pues ya la aprendiste, cómo se hace todo. Pero ahora eso llevado a un ejercicio, cada ejercicio es un mundo diferente. Entonces vos tenés que hacer muchos ejercicios para decir, bueno, esto siempre es así o no es así. La única manera. Y acuérdense que ustedes tienen un tema que se llama máximos y mínimos, en el cual es un solo ejercicio en el cual tenés que derivar como 14 veces para poder llegar a lo que vos querés llegar. Entonces, la derivada es importante. Y justamente es tan importante que ahora vamos a hacer algunas aplicaciones de la derivada. Pongamos como título entonces, aplicaciones De las derivadas. de la derivada. Bueno, siempre he puesto la misma historia. Las derivadas las creó Newton. ¿Para qué? Para seguir su teoría de física. O sea que la gran aplicación que tiene la derivada es en física. Entonces, empecemos por ahí. Y nosotros vamos a ver lo que nos atañe a nosotros, pero la física tiene cientos de aplicaciones y nosotros vamos a ver las más usuales y las que ustedes normalmente usan. Y entonces ustedes saben, por ejemplo, de que la velocidad, sí, podemos decir que la velocidad era el delta E sobre el delta t, o sea, es la cantidad de espacio recorrido, E2 menos E1, sobre T2 menos T1. T1. Entonces,
eso es un cociente incremental. Quiere decir que la velocidad instantánea en un determinado es cuando yo haga tender el límite con delta t tendiendo a 0. Entonces se entiende que la velocidad es igual al límite con delta t tendiendo a 0 ¿de quién? De delta e sobre delta t. Y esto no solamente pasa a ser la derivada del espacio respecto del tiempo. Y ahí el loco tiene que aplicar la derivada instantánea en un determinado tiempo es la derivada del espacio en función del tiempo. Eso sería así, derivada del espacio respecto del tiempo. Entonces, si ustedes tienen una partícula que se mueve con algo parecido a esto, un tercio de t cubo más un medio de t cuadrado más 5t menos 2, así se mueve la partícula, y ustedes quieren saber la velocidad en un determinado tiempo, ¿qué tienen que hacer? La derivada de s respecto de t. S phase, o sea, en cualquier libro de física traducido al español, la velocidad del espacio se lo van a poner como s. S viene de espacio, en inglés. Bueno, acá me quedaría t cuadrado más t más 5, y esa es la velocidad. Entonces el loco me dirá, bueno, pero yo quiero saber la velocidad a los 2 segundos. Bueno, vamos a ver la velocidad a los 2 segundos. Reemplazo. El loco reemplazará la t por 2 y le quedaría 4 más 2 son 6, más 5, 11. ¿11 qué? Metros sobre segundo. Ahí tiene entonces la velocidad instantánea a los 2. Acá lo que tiene es la velocidad en toda la trayectoria. O sea que el loco puede calcular la velocidad en todo el circuito. Bueno, esa es entonces la aplicación de la velocidad. Y la aceleración, si el loco tuvo también un curso acelerado por ahí, aprenda física en 10 minutos, que está el libro ese que dice aprenda Windows en 10 minutos. Yo hace 30 años que estoy con el Windows, todavía no lo aprendí. Entonces te imaginas cómo hace para aprenderlo en 10 minutos. No existe eso. Bueno, pero igual que también aprende inglés en el avión, ¿entendés? Te dan el librito y vos le lees de acá a Inglaterra, lees el librito y seguramente bajás y ya dominar el inglés, no sabes ni decir ¿me entendés? Pero bueno, de qué manera ellos te venden el libro. Entonces, en el caso de la aceleración, es algo parecido. Es el delta de la velocidad en función del tiempo. O sea, cómo cambió la velocidad en un cambio de tiempo. O sea, el loco venía a una cierta velocidad, al cabo del tiempo pasó a otra velocidad. Entonces, ¿qué hubo ahí? Una aceleración. Que puede ser positiva o negativa, eso no importa, pero hubo un cambio de velocidad. Entonces, en ese caso, la aceleración podemos decir instantánea, que es el límite con delta t tendiendo a 0 otra vez del cociente incremental delta b sobre delta t. ¿Y esto qué termina siendo? La derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces ahí el loco aprende que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y ahí el loco tiene la aceleración. Lo mismo pasaría, o podríamos sintetizar diciendo lo siguiente, que el loco podría pasar del espacio a la aceleración derivando 2 veces al espacio. Entonces el loco podría hacer esto, que la aceleración es la derivada segunda del espacio respecto al tiempo 2 veces. Fíjense dónde Massa escribe los dos para saber cómo se lee. Eso se lee derivada segunda del espacio respecto a t 2 veces. ¿Por qué? Porque él va a derivar una vez y obtiene la velocidad. Deriva otra vez y obtiene la aceleración. Quiere decir que si el loco tiene la velocidad, que está acá, ¿cómo hace para calcular la aceleración de ese movimiento? Sería 2t más 1. ¿Y cuánto va a valer la aceleración a los 2 segundos? La aceleración a los 2 segundos... 5 metros sobre segundo. 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Está? Ahí tienen la aplicación sencilla de, obviamente que con esto que la clase que le di hoy no va a dar clase. Pues, Ya me voy a ir al final claro, ahora. va a dar física Harvard, ¿entendés? Pero sí le sirve para resolver los problemas que es, y sí, porque este problema es que te dan en el coso, y hay locos que no saben hacer esto, ¿entendés? Y nos complicamos la vida. Dada la siguiente partícula se mueve bajo esta función, y te dan la función. Y entonces te dice, haya la velocidad. Y lo único que tienes que hacer es derivar, ya la derivada que es, ¿entendés? Ya ahí ya el loco cuando vio, se mueve bajo cuando le pusiste partícula, ya dijo, no, esto no es para mí. ¿Entendés? Ya está haciendo trampa, ¿no? De sacar una partícula, ¿entendés? Entonces, ¿qué tipo de partícula es? es? Porque tenés que hacerle un verso al problema, ¿me entendés o no? Entonces, porque vos le ponés, derive esto,
y cualquier monstruo te lo hace. Ahora vos le decís, halle la velocidad de una partícula que se mueve bajo esta trayectoria. Y dice, no, claro que te hago. La NASA. Estamos en la NASA. No quieren que nos recibamos. No quieren que nos recibamos. Y es lo mismo, te estás preguntando lo mismo, ¿entendés o no? Bueno, y entonces, ¿cómo estos son los problemas? Y después te van a preguntar, porque los ítems son así. Halle la velocidad de la siguiente partícula. Y después te dice, halle la velocidad al cabo de los 3 segundos. Y tienes que hacer, reemplazar la t por 3, más fácil todavía. Bueno, y después te dice, halle la aceleración. Y yo decía, halle la velocidad, me piden aceleración también. Quieren que le halle todo, ¿entendés o no? Bueno, y tenés que volver a derivar, más fácil todavía la derivada. Bueno, así son ustedes. ¿Entendés? Porque vos ves que salen de la Es re examen fácil, boludo. y vos ves que se quejan, ¿entendés? Se quejan. Nos dieron una cosa terrible. Lo terrible sería si me escribí en chino, ¿me entendés? Me escribí los problemas en chino y ahí no le entendí nada. Eso sería terrible para mí. Pero esto, no. ¿Y esto, sabés cómo se logra? ¿Cómo se logra estudiar? Claro, si vos no agarrás un libro nunca en la vida, y nunca va a ser, ¿entendés? No va a ser nada. Hay que agarrar los libros, loco, no queda otra. Metés en la biblioteca, buscar ahí, sacar. Encima hoy, vos ponés en la porquería de Google, ponés, ni alcanzás a poner problema de análisis para la física o aplicaciones de la derivada, ni terminaste, te aparecieron 18 pantallas, ¿me entendés? Así que no la podés cerrar todas juntas de problema de eso. O sea que no me puedes decir, loco, no sé dónde sacar problemas. Tener una banda. Para eso hay que tener ganas nomás. Hacete un buen mate. Claro. Sentate una tarde. Una buena compañera de estudio, ya con compañeros no sirve. Y ahí traca. Traca. A los problemas. Claro. Claro, porque Por la duda. Massa dijo, ¿entendés? Ahí ya entra toda volteada y se pudre todo. Entonces, yo no quiero tener problemas con nadie. Entonces, yo no la aclaro siempre. Porque ese Massa dijo esto, te abre muchas puertas, pero te trae muchas cosas. ¿Está copiado, loco, esto? ¿Qué viene? ¿Derivada continua y eso, profe? ¿Derivada continua? No. Teorema de la derivabilidad de la continuidad. ¿Ahora viene esa? No, ya vamos a hacer eso porque eso es importante, eso te pueden tomar. Eso no está grabado, eso borrado, editalo. No, eso se lo editamos en 2 minutos. Ya, más allá, bien. Más allá, inimputable. Barbaridades dije en mi vida, así que una más que así que no pasa nada. Bueno, vamos a hacer entonces el teorema ese. Teorema. Este que entra seguro Sí, en la teoría. Es lo primero que tenés que estudiar. Teorema de la derivabilidad y continuidad. ¿Esto para qué sirve, profe? Y esto es muy importante, porque si una función es derivable, es continua. Ahora, si es continua, puede o no ser derivable. Y en el punto donde no es derivable, seguramente vos podés tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Y por eso es importante saber dónde la función no es derivable. Bien, ¿está escrito el título? Entonces vamos a escribir el enunciado del teorema. El teorema dice lo siguiente. Sea f de x una función derivable, sea f de x una función derivable en x igual a a. Entonces, esa función es continua en x igual a a. Entonces, dicha función es continua
en x igual a A. Subrayen el entonces, por favor, porque ahí vamos a aclarar. ¿Se acuerdan que Massa le hizo siempre la aclaración de la diferencia que hay en el entonces? Y en el sí, solo sí. El entonces significa que se llama, eso que está acá se llama antecedente y se llama consecuente. Que para que el consecuente se cumpla, se tiene que cumplir sí o sí el antecedente. ¿Está? Entonces, bueno, eso ustedes lo ven en matemática discreta. Lo otro, lo que nos dan en matemática discreta, no entienden nada de lo que digo, pero algo parecido. Y en cambio, el sí solo sí, que es también llamada doble implicación, es que justamente de acá a acá puedo decir exactamente lo mismo. Es decir, si yo digo que un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, o si el triángulo tiene los lados iguales, es un equilátero. Eso. Sí, Algo trabalemos. no, el tinto del mediodía ya 15, ¿cuánto está? 18. 18, 19. Bueno, entonces, subrayaron el entonces. Entonces, lo que van a aclarar ahí es lo siguiente. El recíproco del teorema, no se cumple siempre. El recíproco del teorema no se cumple siempre. Es decir, la función puede ser continua en el punto, Pero no derivada. es decir, la función puede ser continua en el punto y no derivable en dicho punto. Y después ya vamos a hacer un ejemplo en el cual no se da eso. Bueno, vamos a demostrar el teorema. Vamos a partir nosotros de lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo f de x menos f de a. A esto lo voy a multiplicar y lo voy a dividir por x menos a. Entonces, esto me queda x menos a se multiplica a f de x menos f de a todo sobre x menos a. Y ahora voy a aplicar límite con x tendiendo al valor a. Entonces a mí me queda Límite. con x tendiendo a de f de x menos f de a es igual al límite con x tendiendo a de x menos a por f de x menos f de a todo sobre X menos A. x menos a. Bueno, en este caso me queda el límite con x tendiendo a de f de x menos el límite con x tendiendo a de f de a. Y en el otro miembro me queda límite con x tendiendo a de x menos a por el límite De con fx. x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Esto me queda, como no conozco f de x, lo dejo indicado. Pero esto sé que es una constante porque f de a es un número, entonces me queda así. Esto me queda 0 y esto me queda f' de a. No solamente demuestro que la función es derivable en el punto, porque acá está la derivada, pero multiplicada por 0 me queda 0, entonces esto me quedó así. Vamos a seguir acá arriba. Me quedó así, límite con x tendiendo a de f de x menos f de a es igual a 0. Entonces, pasando f de a al otro miembro, me queda, o despejando, me queda eso. Y esto, si algún estudiante estudió continuidad en un punto, ¿qué era? La tercera condición para que una función sea continua. Continua. Es decir, que partimos de una función que es Que exista.
y llegamos a la conclusión de que es continua. ¿Por qué? Porque tiene límite, la función está definida en el punto y además son iguales. Entonces, escriban hasta ahí y ahora más se le dicta lo siguiente. Este teorema es clave, siempre se lo preguntan en la teoría, así que no dejes de estudiarlo. El caso recíproco, para que el estudiante tenga un contraejemplo para demostrar que realmente que la función puede llegar a ser continua y no derivable. Para eso vamos a dibujar una función bastante extraña que tiene esta característica. Entonces, vamos a suponer que este es el valor A. Entonces cumple todo lo que tiene que cumplir para que sea continua. La función está definida en el punto, o sea que existe f de a, acá lo tienen, esto sería f de a. La función cuando calculo el límite por izquierda o por derecha tiende a L y L es exactamente igual que f de a, o sea que es perfectamente continua. Pero ¿qué pasa? Si el loco pudiera trazar la recta tangente a la curva, él va a ver que si yo trazo una recta tangente a la izquierda de A, eso tiene un ángulo alfa. Y si yo trazo una recta tangente a la derecha de A, esa recta tangente tiene un ángulo beta. Se ve claro en el gráfico que alfa es distinto de beta. Por lo tanto, la tangente de alfa será distinto a la tangente de beta. Y si la tangente de alfa es distinta a la tangente de beta, entonces la derivada a la izquierda de A es distinto a la derivada a la derecha de A. Por lo tanto, no existe la derivada en el punto A. ¿Está? Es lo mismo que pasaba con las derivadas, los límites laterales. Si los límites laterales eran distintos, no había límite en el punto. Bueno, acá, si las derivadas laterales son distintas, no existe derivada en ese punto. O sea que la conclusión acá debería ser que no existe f' en el punto A. ¿Y por qué? Porque las derivadas laterales son distintas. Bueno, un estudiante se estará preguntando, ese punto recibe el nombre de punto cuspidal. ¿Por qué? Porque termina en punta, o sea, termina tipo en cúspide. No siempre es un máximo, pero sí puede ser un mínimo. O sea, no siempre es hacia arriba, sino también puede ser hacia abajo. De hecho, el ejemplo que yo doy, porque el estudiante se estará preguntando, bueno, pero eso no se va a dar nunca. Sí, una función sencilla, sí, miren. Si el loco se le ocurre dibujar el valor absoluto del seno de x, ¿cómo dibujaría el valor absoluto del seno de x? Buena luz. Bien. La derivada, la función valor absoluto de seno es así. En el mínimo. Y en cada entero de pi, el loco va a tener un punto donde no es derivable, porque termina en punta. Entonces, cada vez que el loco ve que en un gráfico una función termina en punta, automáticamente tiene que pensar que es continua, pero no es derivable. ¿Está? Por eso el recíproco no se da. Justamente el contraejemplo que el loco tiene que dar es esto, para demostrar que justamente este teorema es válido solamente cuando es derivable. Yo puedo decir que es continua. Ahora, si es continua, como en todos estos casos, no siempre es derivable. ¿Está? ¿Hay algún caso fuera de valor absoluto? Sí, hay todas las funciones
que tengan exponente fraccionario con denominador impar, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, todas esas tienen algún punto, un punto que es cospidal. Sí, hay muchas funciones. En el libro mío hay algunos ejemplos de funciones donde la función. ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿Y por qué tenemos que saber dónde hay puntos cuspidales? Porque en los puntos cuspidales, y de hecho cuando vemos la definición de máximo y mínimo, ahí vamos a decir que una de las condiciones para que exista máximo y mínimo es que la derivada sea cero o no exista. Porque son las dos condiciones. Porque si no existe, pueden pasar dos cosas. Que tenga un máximo, que tenga un mínimo o que tenga un punto de inflexión. Porque en ese caso, si la derivada no existe, es porque se dice que la derivada es infinita. La función es así. La función cuya derivada es infinita es así. Ahí la tangente es perpendicular al eje de las X, entonces el ángulo es 90, la tangente 90 es infinita, entonces en ese caso tampoco es derivable. En ese caso no es derivable, pero no es derivable porque la tangente es infinita. Entonces al ser infinita decimos de que la función no es derivable tampoco, pero en ese caso hay un punto de inflexión, si un punto cuspidal. Bárbaro. Bueno, loco, nos vemos el miércoles que viene. Gracias, profe. Que no la